Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a mi video de hoy. En este video vamos a estar tratando una temática súper interesante que tiene que ver con el diálogo barra debate llevado a cabo por Paulo Freire, educador brasilero y originador del modelo alfabetizador de la pedagogía de la pregunta, y Antonio Faundés, que es un educador chileno muy interesante también. En este video vamos a resaltar los intereses que se plasman en el diálogo, en el cual se hace una fuerte crítica al modelo tradicional educativo, en el cual el docente es el centro y es el dueño de la verdad, y cómo al seguir este modelo tan fuertemente arraigado provoca una castración de la curiosidad y expresividad de los propios alumnos y también las suyas propias. Es muy importante prestar atención a las ideas plasmadas porque también se presentará una comparación entre la educación tradicional, que es la que a ellos le hacen una fuerte crítica, y lo que debería ser el modelo actual de educación. Así que bueno, espero que les resulte tan interesante como a mí y nos vemos la próxima. El primer tema que aparece es la ideología, que viene de ideas. Las ideas no son algo que tenemos en la cabeza, sino algo que nos lleva a la acción. Es correcto decir que sí hay una ideología existente, y es la de la clase dominante. Claramente, el pueblo está fuera de esta ideología. La clase dominante se nos presenta como modelo a seguir, busca que la admiremos, que querramos parecernos a ella, y de esta manera, con este posicionamiento tan egoísta, provocan un condicionamiento educativo, deteniendo la formación. Si queremos lograr un cambio, tenemos que reflexionar con el pueblo, obviamente buscar una comunión entre todos. El problema está en que la ideología dominante busca vendernos y mostrarnos una educación neutra, apolítica, como si el conocimiento no tuviese ideología, como algo puro y sin intención, presentándonos una única verdad irrefutable, que claramente sí existe y es la que ellos nos buscan imponer. El querer problematizarla, cuestionarla, no está bien visto, no por la educación tradicional. Lo que busca este sistema educativo es evitar que luchen por sus derechos, evitar una revolución, una confrontación, que no, que no se busque cambiar lo establecido, que obviamente se reprodujo y se sigue reproduciendo por décadas. La escuela, como primera etapa de socialización, no debería apoyar esto, pero sí lo hace. Se presenta como un gran no, como un aplastamiento, y le dice al estudiante: vos tenés que ser esto, vos tenés que parecerte a la clase dominante, buscando alfabetizarlos, con el fin de convertirlos en lo que ellos buscan, que es la mano de obra de calidad, obviamente para seguir alimentando y reproduciendo el capitalismo. Quienes pertenecen se sienten cómodos y quienes no se sienten fuera, como sapos de otro pozo. Ahí es donde la escuela pasa a ser expulsiva. Si no te adaptás, te quedás afuera. Y si te adaptás, tenés que asumir como propia la cultura que ellos te imponen, haciendo una dura selección de quién sirve y quién no. Por otra parte, debemos construir una ideología que cuestione todo esto, que genere un compromiso, el docente como tal asumiendo su rol y todo lo que eso conlleva, sobre todo por el peso que el docente mismo tiene por su formación académica, porque tiene una trayectoria que los estudiantes todavía no. Pero el docente debe recordar que al enseñar aprende, y uno nunca termina de aprender. Si uno pierde esas ganas de seguir aprendiendo, va a terminar transmitiendo una enseñanza sin curiosidad y sin deseos de saber. La curiosidad viene de la infancia. Este concepto fue modificándose a lo largo del tiempo. Primeramente tuvo una connotación muy negativa, porque se veía como un periodo más de la vida, como una etapa más, que solo servía para alcanzar la madurez, pero no como algo valioso, sino como algo necesario para alcanzar la propia autonomía. Se lo percibía más que nada como una falta y como una carencia. Es muy importante que podamos cambiar esta visión, porque la infancia implica un lenguaje que se va desarrollando, implica también experiencia, tiene que ver con un ciclo sin fin, eh, en el cual vamos avanzando y nos vamos haciendo nosotros mismos. La sociedad actual reprime e impide todo este proceso. Es importante que podamos recuperarlo y recuperarlo como algo valioso, como algo que se debe hacer continuamente, porque la infancia es lo nuevo y diferente. No sabemos qué va a pasar, ni tampoco podemos etiquetar a la infancia. La educación tradicional hace todo lo contrario a este proceso, reprime y detiene.
Parte del sistema educativo tradicional es el método de enseñanza unilateral, donde el estudiante es una tabla rasa y un depósito del saber, y el docente es el dueño de la verdad absoluta, el intolerante a los cambios, el sabelotodo, y lo peor de todo es que el estudiante se acostumbra a este tipo de trabajo y lo naturaliza. El docente debería proponer y no imponer, y debería tener en cuenta que es fundamental el diálogo, el ida y vuelta, para poder romper con esa ideología dominante. Es donde cobra fuerza también la pedagogía de la pregunta, la famosa pedagogía de la pregunta. El tema de esta pedagogía es que se ha perdido, porque el preguntar se ve como una acción mal vista, que avergüenza, que reprime y que no fomenta ni estimula. Pero en realidad sí, nada más que el estudiante se acostumbra a esa enseñanza unilateral y lo naturaliza y se domestica. Las preguntas, al verse como algo incómodo y molesto, no suelen tenerse presente. Pero lo primero que deberíamos aprender los docentes es hacer preguntas, saber cuáles son las preguntas que estimulan, que salen de lo cotidiano. Es importante que también las podamos relacionar con acciones reales y que también esas preguntas nos generen nuevas preguntas, porque si buscamos un conocimiento cerrado, buscamos encontrar un conocimiento finalizado, irrefutable y que no se puede cambiar, en realidad no estamos preguntando nada, estamos haciendo algo de manera mecánica, como las famosas preguntas que forman parte de la pedagogía de la respuesta. Un ejemplo concreto son los manuales escolares, que presentan hojas y hojas de puro texto, sin generar curiosidad ni deseo de investigar. Acá es donde aparecen las falsas preguntas. Para poder eliminar todo esto que se opone, se plantean las preguntas con respuestas. Y para que podamos terminar con esto que tanto está impuesto en la educación tradicional, que lastimosamente hasta el día de hoy se sigue fomentando, debemos aprendernos a arriesgar, a equivocarnos y no tomar el error como algo malo, sino como algo valorable, como algo motivador, como algo valioso, como algo admirable, para lograr que el estudiante se anime a esto. Pero para que el estudiante también se sienta seguro es importante que nosotros como docentes creamos en ellos, le demos el lugar, la posibilidad. Y acá es donde también toma lugar el tema del vínculo afectivo, porque gracias a ese vínculo que generamos con los alumnos es donde les generamos confianza, y gracias a la confianza es que ellos sienten más seguridad en ellos mismos. Por lo tanto, al afianzar esa confianza es donde se van a animar a conocer y querer saber más. Si hacemos todo lo contrario, terminamos reprimiendo como lo hace el sistema educativo tradicional, terminamos domesticando, haciendo que los estudiantes se sientan marginados. Para mejorar hay que reflexionar y cambiar nuestra visión sobre la infancia. Por otro lado, retomando el tema de las preguntas, es muy importante tener en cuenta que la pregunta tiene un origen filosófico. ¿Por qué? Porque la pregunta cuestiona lo obvio y lo cuestiona demasiado. Al hacerlo, uno toma la conciencia de que esa obviedad no es tan obvia. El que se pregunta es el que busca salir de ese lugar tan naturalizado. Y ahí es donde aparece lo que llamamos pensamiento crítico. Una pedagogía de la pregunta es la ruptura de un conocimiento que ya se da por terminado, que se considera incuestionable. La pregunta cuestiona lo que parecía ya ser muy sabido, por eso es tan importante. Pero también hay preguntas y preguntas. Cuando una pregunta pierde la capacidad de generar asombro, se burocratiza. Así es como comienza la pedagogía de la respuesta, que busca adaptación y no da lugar a la creatividad ni a la búsqueda de ese niño interno que también nosotros tenemos, que nos permite ver lo nuevo y diferente, que nos hace volver a esa mirada adulta que condiciona los procesos de aprendizaje y cae en lo banal y tradicional. Nosotros adultos que nos creemos tan maduros también somos seres infantes, porque la realidad es que la infancia no es solo una etapa de la vida, sino que es una actitud ante la vida. Nosotros elegimos si las dejamos surgir o no. Esa generación de algo nuevo somos nosotros también, porque estamos en constante aprendizaje y no entendemos que esa infancia es lo que necesitamos sacar de nosotros mismos para poder romper con este orden tan naturalizado y poder hacer una realidad completamente diferente.
Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Escamarda y en mi caso voy a hablar del bloque número 4 referido a la pobreza, desigualdad y al capitalismo. En mi caso me voy a centrar en el texto de Adela Cortina referido a la aporofobia, una patología social que se encuentra presente desde tiempos anteriores y que hoy en día prevalece en la actualidad. Para explicar este tema, elaboré un mapa conceptual al cual recurriremos a lo largo del video. En la historia es fundamental ponerle un nombre a las cosas para poder incorporarlas a la reflexión como también a la conciencia. Si no las nombramos, estas no existen, no las podemos analizar. A las distintas realidades sociales se les asigna un nombre para poder identificarlas, reconocerlas y también tomar una postura frente a cada una de ellas. Por esta razón podemos hablar de la aporofobia. Ponerle un nombre a esta patología social va a permitir diagnosticarla e intentar proponer tratamientos en un futuro. El término aporofobia ingresa en el año 2000 al diccionario de la RAE, considerándola como el odio, el desprecio y la hostilidad frente al pobre, sin recursos y desamparado. De esta manera podemos hablar del aporo, que es considerada aquella persona que molesta y que no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. En este mapa podemos observar que la aporofobia se diferencia de la xenofobia, ya que la xenofobia tiene que ver con una fobia, un rechazo hacia el extranjero. En el caso de la aporofobia, no tiene que ver con la etnia ni en la raza, sino que el problema tiene que ver justamente con la condición social a la que pertenecen, como es en este caso la pobreza. Se pueden hablar de distintos tipos de extranjeros. Por un lado se encuentran los refugiados políticos e inmigrantes, en donde la sociedad considera que deben ser expulsados porque van a quitarle todo al país y además no contribuyen en nada al progreso de la sociedad. Y por la otra parte tenemos aquellas personas que quizás viajan a dicho país por turismo o aquellas personas que tienen una calidad de vida completamente distinta a los mencionados anteriormente, como por ejemplo un título que los certifica como profesionales. Este es el caso del que se habla en el texto cuando en el año 2016 viajaron a España y también a Gran Bretaña distintas enfermeras y médicos, y la presencia de cada uno de ellos fue considerada como un alivio para la sociedad porque dejaría buenos profesionales al país. En este caso ya no se habla de una expulsión como sucedía en el caso de los refugiados políticos e inmigrantes. Como se puede observar en el cuadro, se puede hablar de un discurso de odio que atenta con el bienestar y también con la dignidad de las personas. En este caso en realidad no estamos hablando de un discurso, sino que tiene que ver más que nada con un monólogo, porque no hay una comunicación entre ambos, sino que se trata simplemente de una comunicación unidireccional entre el despreciado y quien desprecia. En este caso se puede hablar de una relación asimétrica entre ambos, porque el despreciado es considerado como un objeto que no tiene derechos y tampoco tiene lugar a la opinión. Es el quien desprecia quien lleva a cabo este discurso. Quien lleva adelante este discurso está convencido de que existe una desigualdad estructural entre la víctima y él, pero por medio de este discurso lo que hace simplemente es mantener esta supuesta superioridad, ya que justamente quien lleva adelante este discurso está convencido de que es superior a esta persona, a la víctima. En el discurso que se lleva a cabo no hay lugar para los argumentos, sino que simplemente se muestra el desprecio. En este lugar se puede hablar de una noticia en donde se menciona que no es lo mismo fumar marihuana en Palermo que en una villa. Bueno, por medio de esta noticia damos cuenta de que algunas cosas están mal según la clase social a la que pertenezcas. Por medio del discurso se transmiten estigmatizaciones a esta clase social y a este colectivo en general, ya que se les adjudican cotidianamente actos perjudiciales e incluso incomprobables a los mismos. Todo lo malo que sucede en la sociedad básicamente es causa de cada uno de ellos. Incluso básicamente todos los robos que suceden hoy en día es culpa de aquellas personas que viven en la villa y que no tienen los recursos para salir adelante. Entonces lo que hacen es robar para poder progresar en la vida, cuando en realidad muchas veces sucede en la actualidad, incluso se puede ver a lo largo de los años como personas bastante poderosas que están vestidas de otra manera completamente distintas a las personas consideradas como villeras, que son aquellas que nos roban más que aquellas personas que podemos encontrar en barrios más vulnerables. De otra parte, se puede hablar de esta noticia que sucede años anteriores en donde se menciona que los pobres no llegan a la universidad. En este caso, el foco de discusión está puesto más que nada en la condición social y en la falta de ganas en el progreso. Básicamente se considera que el pobre es pobre porque quiere y no quiere salir adelante porque no tiene ganas, no quiere progresar en la vida, en lugar de la falta de recursos y posibilidades. Por otra parte, como mencionamos anteriormente, la aporofobia tiene que ver con una patología social que requiere de un diagnóstico y terapia, ya que atenta contra el bienestar y la dignidad de las personas. La solución a la misma tiene que ver con el respeto activo y también con el cultivo de la compasión.
En este caso, la solución tiene que ver con una educación, educando desde el respeto, considerándolo al otro como un igual, tratándolo dignamente desde el respeto y también por medio del cultivo de la compasión. Pero se puede hablar de dos tipos de compasión. Hay una compasión cobarde, como también hay una compasión sentimental. La compasión cobarde tiene que ver con que lo compadezco para liberarme de él lo antes posible porque simplemente me molesta. Y la compasión sentimental es aquella que es productiva, ya que uno entiende el sufrimiento del otro y lo comparte. Se pone en la postura de quien es la víctima y es aquella que debe prevalecer. Una sociedad democrática no es aquella donde prevalece la libertad de expresión y todas las personas tienen el derecho a juzgar libremente a los otros considerando qué tienen para ofrecer y qué no, sino que una sociedad democrática es aquella donde prevalece el reconocimiento mutuo de la dignidad y hay un compromiso social e institucional. Como estuvimos escuchando a lo largo del video, se puede hablar de la porofobia, que se encuentra presente desde tiempos anteriores y hoy en día prevalece en la actualidad. Podemos retomarnos y dirigirnos un poco en el tiempo y volver a la historia, en donde se podría hablar del desarrollo de una sociedad moderna y civilizada, a la cual contribuirían determinados sectores de la población. Incluso se hablaba de que todos aquellos que no contribuirían a la población directamente debían ser exterminados, ya que lo único que hacían era obstaculizar el desarrollo de la misma. Si bien los tiempos están avanzando y la historia va cambiando, todas estas ideas, las que estuvimos hablando anteriormente, permanecen en la cabeza de muchas personas. Y si bien se puede hablar de un intento de inclusión de estos sectores más vulnerados de la población por medio de, por ejemplo, planes sociales, se puede hablar también de un rechazo de determinados sectores de la población. En este caso podemos hablar de los sectores medios como también de los sectores más altos, ya que mencionan que por medio de estos planes sociales simplemente se les quita plata para beneficiar a otros, en lugar de beneficiar a uno. En este caso se puede mencionar que no hay un intento de querer ayudar para el progreso a otras personas. Como estuvimos viendo en el texto y también escuchando a lo largo del video, la única solución a esta problemática tiene que ver con una educación informal o formal. Una educación que se promueva desde el respeto activo, en donde el otro sea considerado como un sujeto igual, en donde básicamente uno no se diferencia según la clase social a la que pertenece. Todos deberíamos contar con los mismos recursos y posibilidades de progreso, no debería ser una condición para el desarrollo de la vida. Por otra parte, también estuvimos hablando un poco sobre el discurso del odio. En este caso se hablaba de una comunicación unidireccional en donde la voz simplemente la tenía aquella persona que desprecia. En este caso me parece oportuno retomar un poco de lo que mencionaba Freire, en donde habla de una comunicación bidireccional, en donde ambos tengan lugar a la palabra y el despreciado no simplemente sea un objeto que no tiene derechos y tampoco tiene lugar a una opinión ni a la palabra. En este caso justamente son ambos quienes construyen la realidad en conjunto y en este caso considero que es oportuno que estas voces de aquellos marginados sean tenidas en cuenta para la construcción de una nueva sociedad. Hola, mi nombre es Agustina Giraudo y voy a pasar a explicar a partir de un mapa conceptual el texto Los nuevos parias de la Tierra de Bernardo Klicksberg. El capítulo comienza comentando el caso de Lady Tabarez, una niña que protagonizó una película llamada La vendedora de rosas, que estremeció al mundo del espectáculo, pero que un año después tuvo que volver a trabajar de vendedora de rosas. Lo más estremecedor aún es cuando se comenta que de los 17 niños que trabajaron en la película, 9 fueron asesinados. Casa Alianza, una ONG con sede en Costa Rica, llama a estos niños los nuevos parias de la Tierra. Según esta ONG, hay 40 millones de niños viviendo en la calle en América Latina. El 20% de estos niños son menores de 14 años y trabajan o son explotados como limpiavidrios, mendigos, recolectores de cartón. Otros son víctimas de explotación sexual, tráfico de personas o tráfico de órganos. Este dato es preocupante, ya que según la ONU se trata de uno de los negocios criminales en mayor expansión hoy en día. Por otro lado, estos niños son el resultado de políticas públicas ineficientes e insensibles. La sociedad excluye y las familias desarticuladas por estos impactos hacen que queden aún más afuera. Es fácil o cómodo para nosotros llamarlos niños de la calle como si ellos lo hubieran elegido, ¿no? Y la verdad es que están ahí porque fueron excluidos, expulsados de la sociedad, a tal punto que se puede considerar un abandono total. Cuando hablamos de doble moral,
nos encontramos con ese pensamiento hipócrita de que el niño es lo más puro, lo más preciado y todo eso que escuchamos en los discursos políticos, pero la verdad es que nada está más alejado de eso. Por otro lado, también pensamos qué significa ser niño en América Latina, ¿no? Y significa vivir en la región más desigual de todas, significa no poder terminar el colegio por distintas causas, como por ejemplo la desnutrición. Un niño no puede pensar con el estómago vacío, malnutrido. Significan también familias desarticuladas. La familia es el eje, la guía, la contención, el apoyo de cualquier niño. Y si estos tienen familias desarticuladas, rinden mucho menos porque no están presente el apoyo, el acompañamiento. También significa pensar en el trabajo infantil, porque ese chico que va al colegio no puede ir tranquilo si su familia es la reacción de la sociedad frente a estas situaciones de seguridad. Básicamente, nacer en América Latina sabemos día a día a cada cual le toca su destino en base al lugar significativamente. Y frente a esto se gestó una nueva corriente llamada mano dura. Pero sabemos que esta no resuelve el problema que hay de fondo, sino que se gestan nuevos mecanismos de pensamiento para justificarla y ahí es donde tenemos a los medios hegemónicos comunicándonos cómo incrementa la delincuencia juvenil. En el texto, el autor también explica que hay una correlación entre delincuencia y desempleo juvenil, ya que estos no tienen posibilidad de inserción laboral. También explica que otro factor relacionado es la educación, ya que está demostrado que cuanto más alto el nivel de educación, la delincuencia baja. Y por último, el otro factor relacionado es la desarticulación familiar. Si se educa y se proveen políticas de trabajo, las familias se fortalecen. Otro punto planteado por el autor es que hay soluciones para esto y que debe superarse la doble moral. Para ello se necesita de una política pública a favor de la gente y de los niños, por sobre todo, que se comprometa con estas causas, que combata la doble moral, construyendo una sociedad para todos. Uno de los puntos más importantes del texto es el trabajo infantil, y el autor plantea diferentes coartadas sobre el trabajo infantil. Por ejemplo, que los niños trabajan porque quieren. Claramente lo hacen por necesidad, impulsados por la pobreza. Otra coartada es que el trabajo es bueno. Esta frase es mencionada generalmente por quienes nunca enviarían a sus hijos a trabajar. En tercer lugar, nos encontramos con la coartada de que es una cuestión marginal. Y claramente hay investigaciones que demuestran lo contrario. En cuarto lugar, se dice que los niños de la calle son niños rebeldes. Y estos niños vienen de familias desarticuladas, que como hablamos antes, no tuvieron contención o que incluso se escaparon por situaciones de violencia o abuso en sus casas. Y por último, una última coartada explica que no hay salida. Y sí que la hay. Solamente hace falta generar políticas públicas de calidad para todos. Por otro lado, el autor explica diferentes mitos sobre la pobreza. En primer lugar, el mito de la pobreza como fatalidad inexorable. En los 90, como la pobreza seguía aumentando, se justificaba diciendo que, pobres hubo siempre o que pobres hay en todos lados. En segundo lugar, el mito de que la responsabilidad de la pobreza es de los pobres. En este mito está implícito ese pensamiento de que los pobres tienen la culpa por su comportamiento, porque no se esfuerzan, porque no se quieren educar, porque beben de más y demás. Y es todo lo contrario, ya que por ejemplo en América Latina cada uno está destinado a cargar con lo que le tocó, por donde nos tocó nacer, o sea cual sea la excusa conveniente del momento. En tercer lugar, el mito de la oposición entre dar pescado y ayudar a pescar. Se debe ayudar con urgencia a quienes lo necesitan, pero al mismo tiempo se debe acompañar con programas y políticas públicas, generando oportunidades laborales, por ejemplo. Y en último lugar, ¿y yo qué tengo que ver? En los años 90 Por último, vamos a hablar de las falacias que se arraigaron en el apogeo de la cultura neoliberal. En primer lugar, dice, la desigualdad no afecta mayormente el crecimiento, y la desigualdad afecta el sistema educativo generando más deserción.
y limita la oportunidad de educación de calidad. Por otro lado, se habla de la unidimensionalización de la desigualdad. En Argentina hay múltiples formas de desigualdad que se interrelacionan. Por lo tanto, una mirada unidimensional llevaría solo a solucionar problemas superficiales. Por otro lado, la falacia de la inevitabilidad. Se presenta el argumento de que, bueno, así es la realidad, es lo que nos toca. Y por último, la falacia de que la igualdad no es derrotable. Se refugian diciendo que, aún deseando la no desigualdad, no habría manera de combatirla porque es un tema muy complejo que excede las políticas públicas vigentes. Entonces, por ese motivo, no se hace nada. Hola profe, hola compañeras, mi nombre es Almirón María Florencia. En esta ocasión nos tocó trabajar con Milena Martínez la clase 7, unidad número 5, en donde yo voy a trabajar los textos de descolonización y feminismo. Son hechos contemporáneos que sucedieron en el siglo XXI, el cual surgen variadas problemáticas. Aparentemente parecen ser hechos que son totalmente opuestos, pero a continuación veremos si eso sucede. La descolonización. Son movimientos de liberación que surgen en lugares colonizados a mediados de la segunda mitad del siglo XX. Ellos ponen en el centro de atención sus reflexiones y consideraciones sobre el tema de la colonialidad. Hoy en día, en la actualidad, podemos ver que todavía hay países que son colonizados, como así también hay países que ya no lo son. Hay que tener en cuenta la idea de totalidad en general está hoy cuestionada y negada en Europa, ya no solamente por los empiristas de siempre, sino por toda una corriente intelectual que se denomina posmodernidad. Esta idea de totalidad es un producto en Europa y tales ideas han estado además asociadas a prácticas políticas indeseables detrás del sueño de racionalización de la sociedad. Lo que hay que hacer es algo muy distinto, liberar la producción del conocimiento, de la comunicación, de la reflexión y de los baches de la racionalidad modernidad europea. La colonización y dominación es un proceso el cual implicó la brutal concentración de los recursos del mundo bajo el control y el beneficio de una reducida minoría europea. Fue establecida como una relación de dominación directa, política, social y cultural, y también se la conoce como colonialismo. Ha sido derrotada en la amplia mayoría de los casos. Dicha estructura de poder fue y todavía es el marco desde el cual operan las otras relaciones sociales de tipo clasista o estamental. El colonialismo se trata de una colonización de las otras culturas, en diferente intensidad y profundidad según los casos. Los colonizadores se encargaron también de imponer una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de conocimiento y significaciones. Los colocaron primero lejos del acceso de los dominados y más tarde lo enseñaron de modo parcial y selectivo para captar algunos dominados en algunas instancias del poder de los dominadores. Es importante que cada cultura reconozca que hay diversidad en la cultura, que no hay una sola, sino que siempre hay diferentes. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, de esta manera podemos descontracturar o salir del esquema que está producido por la colonización.
El feminismo es un movimiento muy heterogéneo y no es solo uno, sino que hay muchos feminismos en distintos tiempos. El feminismo lo que plantea es una consolidación del patriarcado, de la figura del yo varón superior a la mujer. Entonces lo que hay que hacer es despatriarcalizar las relaciones. El feminismo y la descolonización explotan en la actualidad y lo que están desarmando y descubriendo es un sistema de dominación basado en la colonialidad del patriarcado. El feminismo radical surge diferenciándose de otros postulados y posicionamientos feministas. El feminismo radical como movimiento va a coincidir en puntos centrales que fortalecerán su posicionamiento frente a las otras corrientes. Por ejemplo, asumen una definición de patriarcado, sostienen una crítica androcéntrica en donde todos los ámbitos de producción y fundamentalmente en el espacio del saber y conocimiento coinciden en los análisis de la relación entre sexualidad, poder y política. A su vez, surgen nuevos conceptos vinculados a nuevas denuncias feministas tales como la violencia patriarcal. Al mismo tiempo, el feminismo radical fue desacreditado conceptualmente por los feministas marxistas que lo etiquetaron de feminismo cultural. La construcción de los posibles. En este caso, Judith Butler hace un enfoque central en la discusión sobre la representación política en el feminismo. Elabora una perspectiva propia que denominará teoría de la performatividad. Este nuevo enfoque propone considerar al sujeto de manera relacional e identificar las operaciones de poder. De esta manera se corre tanto de las posturas deterministas, las cuales plantean la existencia de una esencia que determina al género, macho o hembra, determinan al varón o mujer, como de las posturas que presentan la autonomía del sujeto, es decir, que tienen capacidad de tomar sus propias decisiones y elegir, por ejemplo, su género. Podemos ver que Butler explica el género performativo. Dice que no hay una sustancia previa a las expresiones de género de la cual éstas dependan, sino que por el contrario, el género se construye en cada palabra, en cada acto, en cada gesto y estilos performativos. La identidad es efecto de esa performatividad y la identidad ya no puede ser pensada sino como un efecto creado por tales actos performativos. Es decir, que estas expresiones de géneros configuran en una cadena de actos repetitivos las identidades masculinas y femeninas. Por último, tenemos La justicia social por Nancy Fraser, que propone las relaciones sobre los relatos empíricos a gran escala, los cuales no fueron fundamentalistas y serían buenas herramientas para las feministas, ya que permiten identificar los patrones de las relaciones de género a lo largo de la historia. También desarrolló el feminismo pragmatista, que sería la reconciliación de los postulados de la teoría crítica. Sostiene que el feminismo necesita tanto de la desconstrucción de sentido como de la reconstrucción, la proyección y un horizonte de utopías. También considera que se debería hablar de la palabra mujer, sin embargo, no debemos cometer el error de categorizarla. Para eso, promueve un feminismo pragmatista, a diferencia que identifica los conflictos de intereses que se dan entre las mujeres de las distintas clases sociales, orientación sexual y etnias. Hola profe y compañeras, continuando con la unidad 5 voy a desarrollar lo que es el texto La guerra contra las mujeres de Rita Segato.
donde se plantean los problemas de feminismo contra la violencia de género, el patriarcado, el binarismo, la política feminista. Voy a hablar de esos ítems principalmente y desarrollar cada uno de ellos. Como se ha dado durante todo este siglo XXI, ha cobrado cada vez más protagonismo lo que es la cuestión de género. Rita Segato va a plantear que hay un retorno al discurso moral conservador en lo que es América Latina, con una demonización de la ideología de género. Y la cuestión de género está justamente en el centro de todos los poderes, por lo que la autora lo que va a plantear es que se llegó a esto a través de una política de un multiculturalismo. Pero a su vez, el avance en lo que es en el plano de los derechos, en el reconocimiento de las minorías, no modificó lo que es la máquina capitalista a gran escala, no se vio afectada en su mayoría. Pero sí aparece lo que es la cuestión del patriarcado. Y con esto viene de la mano la violencia patriarcal. Con violencia patriarcal nos referimos a aquella violencia que está justificada en la supuesta superioridad biológica que tiene el varón por sobre la mujer. En relación a esto, en el texto va a hablar de dos términos que son dueñidad y señorío, que están relacionados con un concepto más feudal, con un concepto más a la colonización. Por eso decíamos que el primer texto pareciera en una primera instancia que no se vincula con el feminismo, pero sí se vincula, porque tiene que ver la dueñidad y el señorío con este concepto feudal, donde por ejemplo antiguamente en la colonización, cuando un feudal se apoderaba o adquiría un terreno, adquiría con él todos los habitantes y entre ellos el poder que podían tener por sobre esos habitantes. Entonces se habla de este concepto de dueñidad y señorío. Esto quiere decir que se considera a las personas como objetos apropiables por un dueño, por un señor, y que ese señor o dueño dispone absolutamente de todo de la otra persona. Depende, se hace dueño de su vida, de su salud, de su sexualidad, de absolutamente todo. En cuanto a lo que es la violencia de género, Rita va a hablar de que es una violencia que está instalada a nivel social, que durante mucho tiempo fue invisibilizada y naturalizada por este patriarcado, por esta visión retrógrada, donde la violencia de género era una cuestión de poder, en donde el macho, el hombre, tenía que demostrar, tenía que exhibir en público ese poder, porque si no, no era considerado como hombre con todas las letras. Entonces, el poder en sí opera como una expropiación, es decir, que le quita a la mujer la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Ese patriarcado es lo que hay que desarmar, desmontar. Eso es lo que nos propone la autora. Y a su vez va a hablar del concepto de binarismo, que justamente lo binario es que hay dos valores, uno la mujer y otro el varón, pero dentro de esos dos valores lo que tiene el binarismo es que uno es bueno y otro es malo. En este caso, refiriéndose a la violencia de género y el patriarcado, el binarismo está visto como que el hombre es la figura de aquello que está bien. El gran desafío del feminismo es desmontar ese binarismo para domesticar lo que es la política, es decir, llevar lo doméstico a la política y poder desarmar ese binarismo público-privado y recuperar la sociabilidad y la política al estilo doméstico y llevarla adelante como lo realizarían las mujeres, que es muy distinta a cómo la realizan los hombres. Entonces, cuando la autora nos habla de hacia una política en clave femenina, es
justamente referente a que hay que retejer, y en este retejer se debería de realizar desde la cercanía, desde reconstruir esos vínculos sociales, rescatando y reviviendo la forma de hacer política propia que tiene la mujer. Y acá el texto nos va a hablar de lo que es recrear la sororidad, es decir, involucrar el yo te creo en el espacio público, en el comunicación con el otro, en el tejer vínculos. Este yo te creo tan importante que justamente denota el creer que los derechos de la otra persona pueden estar siendo vulnerados y que no hay dueños, señores del cuerpo o de las decisiones o de la vida de una, y que hay que romper, desarmar este patriarcado naturalizado.